A ver, voy a contaros un análisis de datos que he hecho para intentar responder a estas preguntas. He cogido los datos del Ministerio de Sanidad de la evolución de contagiados y todo esto con respecto al coronavirus y quería contestar estas 4 preguntas. ¿Cómo está evolucionando el contagio? ¿Ha servido de algo el confinamiento que hemos hecho en España? ¿O cuándo empezarán a disminuir los casos? Y la pregunta del millón es cuándo se va a acabar el confinamiento. Entonces, os voy a enseñar primero los datos las conclusiones a las que he llegado, y luego os voy a contar el desarrollo matemático que he hecho. De esta manera, al que no le interese el desarrollo matemático, pues no tiene que tragárselo todo. Entonces, en esta pantalla vemos esta gráfica en naranja en la que he puesto lo que sería el comportamiento teórico del contagio si no se hubiera tomado ninguna medida de precaución, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, un virus o un virus que no sea dañino y que se extienda entre la población se dispersaría con esta progresión, ¿de acuerdo? Luego la siguiente gráfica que vemos, esta azul, es la evolución real de los casos que han ido apareciendo en España. Aquí tenéis las fechas y aquí tenéis la cantidad de personas. Entonces, ahora mismo estamos en este punto de aquí. Entonces, la gráfica azul hasta aquí es la gráfica real y desde aquí hacia la derecha veis la estimación que he hecho de cómo va a evolucionar los casos. ¿Vale? Entonces, todo lo que nos separemos de la gráfica naranja, pues es lo que estamos consiguiendo con el confinamiento. Los primeros días se separaba poco y conforme han ido pasando los días se ha ido separando más. ¿Vale? La siguiente gráfica que os quiero explicar es esta que está aquí en color moradito, que es la gráfica de los recuperados, cómo la gente se está curando de la enfermedad. Y lo mismo, a partir de este hueco que hay aquí, de esta brecha, la gráfica es una gráfica estimada, o sea, cómo yo he estimado que van a evolucionar los recuperados. Y la siguiente gráfica que necesitamos es la gráfica de fallecidos, que es ese azul clarito aquí abajo. Estos son los fallecidos reales. Hasta hoy hay unos 10.000 fallecidos y esto es como estimo que va a evolucionar el número de fallecidos. Según esta estimación llegaríamos a unos 30.000 fallecidos en España dentro de 2 meses. Bueno, pues ahora con estas 3 gráficas principales lo que hacemos es ver cómo evoluciona el número de enfermos activos, lo que yo llamo activos en la gráfica, que es la gente que está padeciendo ahora mismo la enfermedad. Es decir, tenemos la gente que se ha contagiado, le restamos la gente que se ha curado y le restamos la gente que ha fallecido. Y de esta manera tenemos esta gráfica en forma de campana, que es de la que se está hablando todo el tiempo, que tiene un pico. Es decir, el pico de la gráfica sería este que vemos aquí. Y según este cálculo, el pico estaría alrededor del 16 de abril. Ahora mismo estamos en este punto aquí, al lado de la brecha, y de aquí a la derecha pues es una estimación de cómo va a evolucionar. ¿De acuerdo? Y la pregunta más difícil es cuándo vamos a salir del confinamiento. Claro, supongo que las autoridades lo que van a hacer es que para salir del confinamiento sea cuando ya haya muy pocos contagiados, que los recursos sanitarios estén muy, muy liberados, ¿no? Yo creo que antes de este punto, que es cuando la curva de contagiados se estabiliza, es difícil que nos dejen salir. Entonces estamos hablando de primeros de mayo, 30 de abril, la primera semana de mayo. Yo creo que como muy pronto sería aquí la primera semana de mayo. Y cuanto más tarde sea, cuanto más tarde salgamos, pues más garantías de que el contagio evoluciona despacio. También es de prever que cuando salgamos del confinamiento, pues esta curva deje de estabilizarse y empiece a crecer hacia arriba. Muy bien, pues hasta aquí lo que quería contaros de las previsiones, ¿vale? Ahora os voy a contar
cómo es el modelo matemático que he utilizado para quien tenga interés de saber de dónde salen estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, he utilizado los datos del Ministerio de Sanidad, pero os voy a contar 4 cosas teóricas para quien tenga interés de cómo he hecho esta progresión y si las estimaciones que he hecho os parecen que son razonables o no lo son. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la evolución del virus, la dispersión del virus y los contagios se comportan de una manera exponencial, que es esta curva que he puesto aquí. Esto es una curva teórica exponencial y esto es una curva teórica aritmética. Las curvas aritméticas son evoluciones en las que cada dato tiene una suma con respecto a la anterior. Es decir, yo tengo hoy un dato, le sumo una cantidad fija y tengo el dato que tendré mañana. Esa cantidad fija se la sumo y tendré la del pasado mañana. Y así continuamente, ¿no? Pero en las curvas geométricas o exponenciales, el comportamiento no es así. Lo que tengo es que cada dato es un porcentaje añadido o un número multiplicado al dato que tenía el día anterior. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta curva geométrica que he planteado aquí es una curva que añade un 30% del dato anterior. Entonces, aquí veis la evolución. Si cogéis cualquier dato, el dato de un día es siempre el 30% de lo que tenía el día anterior, añadido a lo que tenía el día anterior. ¿De acuerdo? Entonces, por eso al principio evoluciona muy despacito, pero luego se dispara hacia arriba. Entonces, esto es lo que es una curva geométrica o exponencial, ¿de acuerdo? Esta es la curva real de casos, de cómo han evolucionado los casos durante el primer mes de dispersión del coronavirus en España. Entonces me interesa buscar una curva teórica que se aproxime a esta real para hacer la estimación o la previsión de cómo va a seguir evolucionando. ¿De acuerdo? Por eso he cogido solo los datos hasta el día 21 de marzo. Daos cuenta que el confinamiento fue el 14 de marzo, aquí, el 14 de marzo, que es más o menos aquí, y 7 días después ya empezaría a tener efectos el confinamiento, con lo cual la curva teórica que busquemos hay que ajustarla, hay que hacerla lo más parecido posible a esta curva. Otra cosa que quiero contar es que es importante que sepáis que estos casos son acumulados, es decir, aquí no restamos la gente que se va curando. Es cuánta gente se ha infectado y cada día sumamos más. Entonces es una curva que nunca baja, siempre crece. Puede crecer más o menos deprisa, pero siempre crece. Porque son casos acumulados, ¿de acuerdo? Entonces en las curvas que tengo en la gráfica hay curvas de casos acumulados y hay curvas de casos instantáneos, ¿vale? No hay que confundirlas. Entonces, ahora vamos a ver cómo he ajustado la teórica matemática para hacer la previsión. Entonces, aquí he cogido 3 curvas, una con un incremento del 20%, otra del 25% y otra del 30%. Y las he puesto encima de la curva real. La curva real es la azul y las 3 curvas teóricas que quiero ajustar son las que veis, morada, naranja y roja. Y como veis, la naranja es la que más se ajusta, que es la del 25%. Por tanto, estimo que esta curva del 25% es la que predice cómo se comportaría el virus en caso de no tomar medidas, ¿de acuerdo? Si seguimos esa curva, esta curva llegaría hasta toda la población española, que son unos casi 50 millones, pues esa curva subiría sin parar hasta los 50 millones. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta es la curva actual
en la que podemos compararla con la teórica. Entonces vemos esta separación que hay aquí, es lo que justifica que efectivamente el confinamiento ha dado un efecto, porque la curva se está separando de la curva teórica. Bueno, para entender cómo evoluciona esta curva, lo que hacemos es analizar cómo crece. Y para analizar cómo crece, lo que hago es analizar cada incremento diario. Entonces, en esta gráfica de aquí tenemos el incremento diario de casos. Entonces vemos cómo los primeros días pues, los casos incrementaban 500, 600 al día. Y según ha ido avanzando, pues llegamos a los tantos que estamos ahora, que estamos alrededor de los 8.000 casos diarios. Ha habido un pico de 9.200 casos. ¿De acuerdo? Y esta es la variación de esta primera curva, es decir, es la segunda derivada, que es un poco cómo esta curva crece, si crece más deprisa o crece más despacio. Al final este dato no lo he usado mucho, pero bueno, si nos fijamos en este crecimiento, nos da una idea de cómo está evolucionando el crecimiento de la curva de contagios. Otra manera de entender el crecimiento de la curva de contagios es, como decía antes, que es una curva exponencial, es por incrementos. Entonces, ¿cómo crece con respecto a sí misma esta curva? Bueno, pues vemos aquí qué tanto por ciento diario de crecimiento o de decrecimiento ha tenido esta curva, ¿no? Entonces, aunque los primeros días no les hacemos mucho caso porque hay mucha dispersión, mucha diferencia de unos días a otros, pero a partir de más o menos aquí ya vemos, pues aquí tenemos un día que ha incrementado un 31%, aquí un 38%, aquí un 41%, aquí otro 41%, aquí un 31%, ¿de acuerdo? Y lo que sí que vemos es que estos días crecía mucho y cada vez crece más, sigue creciendo, pero cada vez crece más despacio. Entonces aquí es donde estamos viendo que el crecimiento de la curva está disminuyendo. Entonces, viendo este ritmo de decrecimiento de esta curva, podemos predecir cuánto va a decrecer la otra curva. Entonces, si nos volvemos a la primera curva, imaginemos, esto es real, esto es como ha crecido. Si ahora empieza a decrecer, podemos pensar que más o menos va a decrecer a este ritmo. He puesto este ritmo porque es un poco más lento que el de subida. Si pusiéramos aquí una raya y hiciéramos una simetría, esto decrecería hasta aquí. Pero no creo que... me parece demasiado optimista. Entonces he puesto... Esto es la primera aproximación que he hecho. Es una aproximación muy gruesa. Es decir, que el que yo haya puesto que esta curva baja así es absolutamente arbitrario. Lo he hecho a ojo, digamos. Puede que decrezca más despacio o que decrezca más deprisa. Pero esto sí, esta es la primera aproximación que he hecho y en lo que se basan las predicciones. Y si vemos ese mismo efecto, o sea, el efecto de esta curva lo vemos en tanto por ciento sobre los incrementos, en tanto por ciento, esta sería el descenso de la curva. ¿De acuerdo? Que, bueno, parece más o menos razonable. Según está bajando aquí, parece razonable que esto vaya a bajar así. Por tanto, el crecimiento de casos de coronavirus acumulados que se esperan en España podría evolucionar de esta manera. Datos azules reales, los datos rojos es la previsión en función de los parámetros que estaba explicando antes. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a casos. Bien. Vamos ahora a ver el dato de fallecidos. Necesitamos estimar cómo van a evolucionar los fallecidos. Bueno, para estimar cómo van a evolucionar los fallecidos, tenemos los datos de fallecidos que nos da el Ministerio de Sanidad, que son estos. Esta es la evolución de los fallecidos real. Y lo que he hecho es un cálculo de qué proporción, con qué correlacionan estos fallecidos. Entonces, he intentado ver si correlacionan o con los casos reales, o sea, los casos de infección, o con los datos de hospitalización. Entonces, he correlacionado los datos de fallecidos con
los contagiados que había un día antes, 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes, 5 días antes, así hasta 9 días antes, ¿de acuerdo? Y he hecho lo mismo con los casos de hospitalización. Estos son los casos de hospitalización un día antes, 2 días antes, 3 días antes, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver aquí en una gráfica. Entonces, esta es la correlación de los fallecidos con los casos de coronavirus, con los infectados, y esta es la correlación de los fallecidos con los casos hospitalizados. Entonces me interesa encontrar una curva que sea muy horizontal, porque es muy fácil de predecir entonces. Entonces me he fijado en las curvas de aquí abajo, que son las de 1, 2, 3, 4, 5 días y 6 días, y he calculado una línea de tendencia. Y el factor R2, que nos dice cómo de exacta es la línea de tendencia con respecto a la línea teórica. La línea teórica con respecto a la real. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por hacerlo lo más sencillo posible, las curvas más horizontal que tenemos es esta, que es la segunda, la roja, que tiene un 0,6 por mil dependiente y tiene un R cuadrado de 0,5, que no es muy bueno, es mejor este otro, que es un 0,97, pero tiene más pendiente. Con lo cual he preferido quedarme con esta segunda. Con respecto a las gráficas de hospitalización vemos que no hay ninguna que sea muy horizontal. La más horizontal sería esta, que es este dato de 0,013 y con mucho peor correlación que esta otra. Esta hemos dicho que tiene 0,5, esta tiene 0,3. 0,3. ¿De acuerdo? Entonces he decidido quedarme con esta línea. Y esta línea significa que los fallecidos son el 11% de los que tenía infectados hace 2 días. Entonces, los fallecidos de hoy coinciden con el 11% de los infectados que tenía hace 2 días. Y de esta manera yo me planteo la evolución de fallecidos. Entonces, efectivamente, esta línea es el 11% de los infectados que tenía hace 2 días, que es este. ¿De acuerdo? Los infectados que tenía hace 2 días me dan los fallecidos que voy a tener mañana. ¿De acuerdo? Y si esto lo vemos gráficamente, pues esta sería la gráfica de fallecidos. Hasta aquí los reales y hasta aquí los estimados. Y de esta manera llegaríamos a una cifra de aproximadamente 30.000 fallecidos a final de mayo. ¿De acuerdo? Y lo mismo he hecho para los recuperados. He buscado la correlación de los recuperados en función de los casos y los recuperados en función de los hospitalizados. Bueno, de todas las líneas, la que más me ha convencido es esta, que aunque no es horizontal, tiene una pendiente que es bastante predecible y veis que tiene una correlación muy buena de 0,98. Y aquí he tenido que aplicar un poco de truco, porque tiene una pendiente ascendente del 0,015%, es decir, del 15 por mil, con respecto a los infectados del día anterior. Entonces aquí esta sería la previsión para mañana de recuperados, que tiene que ver con los infectados del día anterior, y para que como el porcentaje que le voy sumando no es constante, le tengo que calcular aquí el incremento de porcentaje con ese 15%, con ese 15 por mil diario. ¿De acuerdo? Y entonces aquí he ido incrementando el porcentaje diario, de manera que el último día tengo
una correlación del 88%, o sea, los recuperados serían el 88% de los infectados que tenía el día anterior. ¿De acuerdo? Claro, al final se recuperará todo el mundo menos los que hayan fallecido. Y si fallecen el 11%, pues el 89% son los que tienen que recuperarse. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos la gráfica, ¿cómo queda? Esta sería la gráfica real y esta la estimada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya solo nos queda sumar las tres gráficas y volvemos a la gráfica que hemos visto antes. Casos menos recuperados y menos fallecidos me da los casos activos. Esto lo que he hecho es sumar punto a punto, simplemente. ¿De acuerdo? Esto es todo.